Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo, día jueves aquí en la 11, en el 14. ¿Cómo están en casita? ¿Cómo están también esta semanita que ha sido también de ingresos? Harto taco en la calle también, sí, el metro colapsado, tenemos que decirlo. La micro un poco más descongestionada, pero se demoran en pasar, lo sabemos. Sí, pues, porque partió marzo, partió todo eso y mucho más. Y obviamente nos relajamos, nos preparamos un cafecito, un tecito a esta hora, algo rico para comer, ya estamos a puerta del viernes. Y además que hoy es nuestro último día de la semana, porque mañana tenemos lo mejor de la semana aquí en la 11, en el 14. Vamos a comenzar con un temazo el día de hoy, porque sabemos de que marzo es sinónimo de que sí, se oscurece un poco más temprano, aclara un poco más tarde también, y comenzamos a consumir un poquito más de energía. Vamos a conversar todo eso y mucho más también acá en nuestro programa, porque lo vamos a recibir a él, nuestro invitado, Alonso Rojas. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola. Adelante, todo bien. Por favor, ahí, Alonso, tenemos mucho que conversar. Él es instalador eléctrico certificado por la SEC y representante de Rojas Electricidad. Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien, y muchas gracias, agradecer la invitación. Perfecto. Alonso, bueno, lo decíamos también comenzando este programa porque sabemos que con la llegada también de marzo consumimos un poco más de luz. Ya a lo mejor no estamos tanto en casa, pero también se viene la temporada de frío, donde comenzamos a ocupar la estufa, que el calefactor, todo esto eléctrico. Cuéntame, por favor, ¿cómo afecta también la llegada de esta fecha que se oscurece un poquito más temprano en los hogares? Principalmente existen dos efectos que se hacen notar en las casas, que se hacen notar en las familias. El primero, el costo, la energía, el ahorro, consumo, la plata, lo que afecta directamente al bolsillo. Y en segundo lugar, aspectos más técnicos que tienen que ver con la capacidad de la instalación. Okay. Esos son los dos principales efectos que pueden tener o que pueden, notarse en las familias chilenas. Perfecto. ¿Cuáles son los aparatos eléctricos también que más consumen energía en estas fechas? Principalmente los artefactos que más consumen es todo lo que genere calor, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en qué cosas usar, qué cosas no usar, en qué cosas tenemos que tener más cuidado, en qué cosas elevan el gasto energético, todo lo que genere calor. Una plancha, un horno eléctrico, sistemas de clima, ¿ya? Enfriamiento, en invierno calefacción, ¿qué otro tipo de cosas? Y bueno, el aumento de la iluminación, pero que con la luminaria LED no es tan significativo. Ya antiguamente la iluminación era un porcentaje importante, pero ya no lo es porque al cambiar el sistema de iluminación incandescente por sistema de iluminación LED, se reduce ¿cómo decirlo? La importancia de la iluminación en el costo de la energía. Sí, es importante, pero ya no es tanto como antes. Exacto. Yo creo de que muchos chilenos también tienen el mal hábito de dejar el cargador conectado a la corriente sin estar cargando nada. Esto es como un gasto vampiro también que se genera de electricidad. Sí, se hace llamar así principalmente porque son los consumos de noche. Los consumos vampiros, la lucecita roja del televisor que queda encendida, ¿no es cierto?, en la noche, los cargadores eléctricos, incluso estos enchufes que vienen con un puerto USB también consumen durante la noche para poder mantener el transformador interno que permite cargar los celulares. Son acerca del 10% del consumo total. Si la cuenta de la luz son 40 lucas, al menos 4.000 pesos representan estos consumos vampiros. Ok. Oye, bueno, hay muchas personas también que en sus casas pasan más tiempo afuera, llegan más tarde o cuando llegan también cuando ya es de noche. Pero también preocupa la seguridad. Mucha gente programa su iluminaria. ¿Podemos hacer eso en casa fácilmente, Alonso? Hay sistemas más simples, ¿ya?, que se conectan a los enchufes. Uno los puede comprar en distintas distribuidoras, etcétera, en locales comerciales donde uno los conecta al enchufe, y estos sistemas vienen con alguna aplicación donde uno los puede bajar a un celular y se pueden programar fácilmente. Ah, genial. ¿Ya? Con la iluminación podría ser un poco más complicado, aunque también hay, incluso ahora las he visto en el comercio también, lámparas que también se pueden programar. Lo mismo, una ampolleta, uno cambia la ampolleta común, viene esta ampolleta que claro, un poquito más cara, se descarga la aplicación y se puede programar para
dejar las luces prendidas, o incluso gente que aún no retorna de las vacaciones, poder encender la luminaria de su casa desde otro lugar. Entonces, llega la noche y se prende la luz, prender un equipo de música, encender la calefacción en la mañana, por ejemplo, a las 5 de la mañana que se prenda la estufa, que se apaga a las 6:30, entonces uno se despierta y se despierta con la casa temperada. Perfecto. Se pueden hacer varias cosas, aunque claro, el costo es un poquito mayor. Hay sistemas integrados en donde no es ir a una distribuidora y colocar el adaptador para que sea inteligente, sino Exacto. que es dejar la instalación como sí inteligente, pero eso ya requiere una inversión mayor que no todo el mundo se puede permitir. ¿Cuánto rondea digamos, esta programación básica, la más básica y la más costosa? ¿Cuánto rondean los precios aproximadamente? A ver, nunca he estado muy a favor de llegar y decir números así como el voleo, pero se pueden hacer cosas pequeñas. Yo creo que desde los 30.000 pesos, ¿no es cierto? Un adaptador ya que vaya en un enchufe, 40.000 pesos, ya hasta sistemas más complejos de iluminación que pueden costar varios millones de pesos dentro de una casa. Se pueden hacer cositas pequeñas como una lámpara, ¿ya? Una lámpara que se prenda o que se apague de manera programada, o cambiar el sistema completo de la casa, pero eso ya es una inversión mayor, como decía, y no todo el mundo se lo puede permitir. Perfecto. También me pasa, bueno, lo que te quiero preguntar, en la casa de mis papás hay 2 casas en una, ¿sí? donde solamente hay un medidor. ¿Ya? Cuando ponemos hervidores en ambas casas, Claro. se me corta la luz, se me baja el interruptor. ¿Por qué pasa esto? Y también es como muy común que a Sí. veces ponemos el microondas con el hervidor y se baja. Sí. Eso es muy común, es una sobrecarga del sistema. Ya cuando se opera el disyuntor, que es la palabra técnica para el automático, como lo llamamos, se ve una sobrecarga. O sea, estamos consumiendo más de lo que la instalación, para lo cual la instalación está diseñada, opera la protección, protegiendo nuestra instalación. Okay. ¿Ya? Entonces, muchas veces, y aquí hay que tener cuidado porque la gente muchas veces contrata a alguien y dice, oye, se me cae el automático, lo cambiamos por uno de mayor capacidad, pero no lo hacemos con la normativa eléctrica correspondiente, no lo hacemos con un instalador autorizado, que es muy, muy importante, y ponemos en riesgo la instalación eléctrica y por lo tanto también a las personas. Hay gente que le pone imán al medidor, hay gente que altera, o trata de hacerlo, sabemos que es ilegal esto, no lo haga en casa, pero hay gente que lo hace finalmente. ¿Es un peligro esto? El peligro de que uno lo pillen y le saquen la multa. Okay. Ese es el peligro. El peligro real es cuando intervenimos en la instalación eléctrica, ya no de la manera apropiada, no siguiendo la normativa vigente, sobrecalentando los cables. O sea, si el automático está cortando la luz, te está diciendo, oye, hasta aquí nomás. Claro. No le pongas más porque ponemos en riesgo la instalación, ponemos en riesgo la casa, ponemos en riesgo el departamento. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Tenemos 2 cosas. Llamar a un instalador eléctrico autorizado que facilite un aumento de capacidad, o muchas veces cambiar simplemente nuestros hábitos. ¿Ya? No colocar la plancha y el hervidor al mismo tiempo. Sí. Ya, esperemos que hierva el agua y Es después verdad. conectamos lo otro. Sí, claro, por lo menos en mi casa lograron aprender a hacer eso, pero por lo menos ahora que vivo en departamento esto no ocurre. Están más actualizados también, Sí. porque es por tablero. Por Sí. ejemplo, si esto pasa en la cocina, solo pasa en la cocina y se Exacto. bajó la cocina. Y eso de verdad que creo que es la mejor recomendación que podamos hacer también, de que tengan separado, que un eléctrico certificado, Sí. como tú, pueda hacerlo también. Sí. Perfecto. Vamos después con ese datito, porque también tenemos otras preguntas. Hoy en día sabemos de que los enchufes de las estufas son cortitos y la gente pone un alargador, cualquiera, el que compró en el chino, el que compró en la calle. ¿Es peligroso esto? Sí, pueden resultar peligrosos los alargadores, sobre todo si se mal utilizan. Conectar calefactores, ya cualquier cosa que genere calor, sobre todo las cosas que generan calor consumen más potencia, tienen más corriente. Y los alargadores, por muy certificados que estén, muchas veces no tienen esa condición de uso, no están hechos para eso. Están hechos para conectar, no sé, celulares, ¿ya? Pero no para conectar estufas. Lo recomendado, o cómo se debería hacer, es que existiera un circuito eléctrico independiente para la calefacción del hogar. ¿Ya? De manera, en los departamentos más modernos o en casas más nuevas, uno puede ver cómo
hay enchufes destinados para eso. ¿Ya? Este es el enchufe para la estufa, este es el enchufe muy para la calefacción. común también en un departamento. A mí yo tengo muy bien preparado que este es el enchufe de la lavadora, esto es del hervidor, esto es microondas, abajo si es que hay un triturador, algo así también. Claro. Todo está separado y está bien elegido. Así que de verdad que es importante también cambiar o también sectorizar un poco la iluminación en nuestras casas. Sabemos que hay muchas casas antiguas que tienen una conexión literal de cómo pudieron conectarlo en su primera construcción, años 60, 50. El principal desafío yo creo que existe es principalmente el costo. Un aumento de capacidad, solamente el papeleo entre certificación, lo que te va a cobrar la compañía, en fin, trabajos adicionales, planos, informes, para poder hacer un aumento de capacidad, separar circuitos, poner un buen tablero eléctrico, colocar la puesta a tierra que toda casa debería tener, está rondando el $1.000.000. Entonces no siempre se puede. En los casos más baratos. Perfecto. En los casos más baratos. Ok. También, por ejemplo, sabemos de que ya estamos en marzo, se viene el otoño, estamos a puerta del otoño. ¿Cuáles son las casas que están preparadas para recibir esto? ¿Cómo puedo saber si mi casa está en óptimas condiciones para recibir ya el otoño y el invierno? Yo creo que siempre es importante tener un diagnóstico y una evaluación por un instalador eléctrico certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La lista de instaladores está en la página del SEC, ya la gente la puede buscar desde su casa, de su celular. Y siempre atenderse con algún instalador certificado, ¿ya? Que primero porque el instalador tiene un conocimiento de la normativa y también tiene un sentido de responsabilidad y tiene responsabilidad penal también, ¿ya? O sea, si se le llega a quemar la casa y esto está aprobado por un instalador, usted puede demandar a esa persona. Perfecto. ¿Ya? Está sujeto a multas y sanciones. Perfecto. Alonso, también, por ejemplo, cuando una casa, no sé, lleva 100 años acá en Santiago, son de los años 1930 aproximadamente. Claro. Yo, por ejemplo, dueño nuevo, soy un dueño que me acabo de cambiar. ¿Puedo cambiar también mi electricidad a lo que es la energía más limpia, como un panel solar? ¿Podría hacerse simplemente o hay que hacer algo grande? En una casa muy antigua, lo primero, antes de cualquier cosa como más innovadora, ¿no es cierto?, o energías limpias, es verificar el estado de la instalación actual. Perfecto. Ya, eso es lo primero. Lo recomendable, si bien esto no está en ninguna parte de la normativa eléctrica, de los pliegos técnicos, ¿cuál es el tiempo ya que puede soportar unos cables dentro de una casa muy antigua? Los recomendados son entre 15 y 20 años. Ya, si sus cables tienen más de 20 años, lo recomendable es cambiar los cables. Ya, luego de que yo tengo mi instalación en regla, y que sé que al menos mi tablero eléctrico, mi alimentador general, que es el cable principal de la casa, y el sistema de puesta a tierra, que protege a las personas en caso de descarga eléctrica, que eso está bien hecho, podría proponer un sistema solar, un sistema de energía renovable, un sistema de autogeneración, para poder disminuir el costo, poder ahorrar un poco más y tener excedentes en verano. Perfecto. Alonso, tú como electricista certificado también por SEC, ¿qué es lo que más te preocupa al momento de llegar a una casa que está vieja o incluso que está nueva? ¿Qué es lo primero que observas en una casa? El sistema de puesta a tierra, ¿ya?, el tablero y el alimentador general. Perfecto. ¿Ya? Esos son los tres elementos en que uno primero revisa. Luego el estado de las canalizaciones y también el estado de los cables. El estado de los cables y el tablero eléctrico es fundamental. Cuando uno entra a una casa, lo que tiene que entender como instalador eléctrico es que la gente que vive adentro está sometida a un riesgo. ¿Ya? Hay que tener algo bien claro, y no es que quiera meterle miedo a nadie, pero yo creo que todos sabemos acá que la electricidad mata. Una instalación eléctrica mal hecha muere gente. Sí, es verdad. Entonces, las cosas tienen que hacerse bien, y la primera preocupación del instalador eléctrico es que esto sea seguro. Mucha gente a uno le dice, y me ha pasado, oye, pero si esto funciona hace 20 años. Sí, funciona, pero es un riesgo latente. 20 años, que no es menor también. Sí, ¿no? Y esto, hace 15 años que esto está así y siempre ha funcionado y nunca hemos tenido un problema. Sí, por supuesto, pero los accidentes eléctricos ocurren en un segundo. Exacto. ¿Sabes que yo tengo el caso de una casa de mi tía? La casa de mi tía tenía las luces encendidas, una luz normal, no había nada enchufado, nada extraño. ¿Sabes que fue a apagar el interruptor y estaba caliente?
¿Qué pasó? Tenía 3 interruptores y tenía los 3 encendidos. Luz, Sí. con iluminación LED. Sí. Finalmente fui a apagarle y fue como, uy, ¿por qué está caliente esto? ¿Qué Ya. pasó ahí? La falla más común cuando se calienta eso es un mal contacto. ¿Ya? Nosotros lo llamamos falla de arco. ¿Ya? Lo que pasa es que el cablecito que está en el contacto no está bien apretado el contacto y vibra. La vibración genera calor. Ok, mira, increíble también. Quiero que por favor, Alonso, tú le hagas un llamado a la gente ahí, por favor, a tu cámara, para poder tener esta precaución. ¿Qué es lo primero que debe observar la gente en su casa y decir, ok, voy a llamar a Alonso porque tenemos que revisar esto? Si tuviera que decirle algo a la gente que está en su casa y que me está escuchando ahora, más allá de que me llamen a mí o llamen a otra persona, es que revisen el estado de la instalación eléctrica antes del invierno con un instalador eléctrico autorizado. Que haya un buen diagnóstico y que este instalador, más que darle una opinión, digamos, de palabra, le entregue un documento, un papel, una hojita, un checklist, en donde se revisó, digamos, según la normativa eléctrica, que esto está en condiciones, que puede operar y que, por sobre todo, es seguro. Perfecto. Gente que vive en departamento también. Si usted le dice a la comunidad, vamos a hacer un chequeo, tanto sea de la iluminación, la cañería, que es un pequeño cobro que le van a hacer, hágalo. Es importantísimo que también tenga usted esta certificación y lo puedes hacer con Alonso Rojas y le damos el fuerte aplauso también. Acá en la 11 del 14, Rojas y Asociados, asesoría técnica integral. ¿Cómo podemos contactarte? A través del número de teléfono que aparece en la misma página. ¿Ok? Estamos viendo en pantalla, así que no te sí, preocupes. está en pantalla. El número de teléfono WhatsApp yo creo que es lo más recomendado. Perfecto. Y ahí nosotros derivamos con algún técnico, ¿no es cierto? Respondemos los correos. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas. Hacemos proyectos y certificaciones, como lo que estábamos hablando recién. Ejecuciones de obra, como aparece en la foto ahí, está nuestra gente moviendo unos tubos bien grandes, que es un trabajo que hicimos por industria. Hacemos ciertos estudios, ¿ya? Y relatorías. Ya estos son más números y generalmente son servicios que proporcionamos a empresas. De todo tipo, para el hogar, para la empresa, lo puede ver todo contigo. Exactamente. Genial, pues Alonso, muchísimas gracias por haber estado con Muchas gracias a nosotros. ustedes por la invitación. Y por haber también informado a la gente que está en casa. Por favor, no deje pasar si siente un olor extraño, si está caliente, porque como lo hizo mi tía, estaba hirviendo ese enchufe. Por favor, no deje pasar. Y también, si a usted se le baja el medidor de luz, no duden en llamar. Es mejor prevenir antes que lamentar. Nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con mucho más aquí en la 11, en el 14. Más firme de amor, de ver.